Un rey que desafió a Dios. Un reinado marcado por la corrupción, la idolatría y los sacrificios humanos. Un trono que cayó en la más profunda oscuridad. Acaz, el monarca que gobernó Judá, no solo abandonó la fe de sus antepasados, sino que llevó a toda una nación a su peor crisis espiritual. Pactó con los imperios paganos, trajo dioses extranjeros al templo de Yahweh y llegó al extremo de sacrificar a su propio hijo en los fuegos de Moloc. Pero su historia no terminó ahí. Las consecuencias de sus actos marcaron el destino de Judá y desencadenaron uno de los periodos más críticos en la historia bíblica. ¿Qué llevó a Acaz a tomar decisiones tan extremas? ¿Cómo un rey descendiente de David terminó convirtiéndose en uno de los más perversos de la historia? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia hoy? Quédate hasta el final, porque vamos a desentrañar los secretos oscuros del reinado de Acaz, las profecías que anunciaron su caída y el sorprendente giro que trajo esperanza a Judá después de su muerte. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para no perderte más contenido sobre la historia y las profecías de la Biblia, y comparte este vídeo para que más personas descubran la verdad sobre este capítulo impactante de la historia de Judá. Ahora sí, vamos a descubrir la historia oculta del rey Acaz y sus ídolos. Las antorchas iluminaban las majestuosas columnas del Palacio Real de Jerusalén mientras el sonido de trompetas resonaba en los pasillos de piedra. La ceremonia de coronación estaba en marcha, y todo Judá se había reunido en el patio del templo para presenciar la entronización del nuevo monarca. Entre incienso y cánticos, los sacerdotes pronunciaban bendiciones, recordando las antiguas promesas de Yahweh a la casa de David. Sin embargo, en medio de la solemnidad de aquel día, el nuevo rey, Acaz, se mantenía distante, con el ceño fruncido y la mirada errante. No sentía ningún tipo de emoción al escuchar los salmos que entonaban los levitas. Para él, esas alabanzas eran reliquias de un tiempo pasado, de una fe que consideraba anticuada y sin poder real. Mientras el sumo sacerdote colocaba la corona sobre su cabeza y le ungía con aceite, Acaz no podía evitar pensar en algo más grande, en un futuro distinto al que sus antecesores habían forjado con fidelidad a Yahweh. Cuando se levantó del trono y dirigió su mirada hacia el pueblo, su semblante estaba marcado por una resolución firme. Su padre, Jotam, había sido un rey justo que había seguido las sendas del Dios de Israel, pero Acaz no tenía intención de continuar con esa devoción. Había observado a las naciones vecinas y admirado su esplendor, su fuerza militar y la influencia de sus dioses. Judá, con su dependencia exclusiva de Yahweh, le parecía un reino débil y atrasado. Estaba convencido de que, para sobrevivir, debía adoptar las costumbres de los pueblos poderosos, aunque eso significara romper con la fe de sus antepasados. Desde los primeros días de su reinado, Acaz comenzó a dar señales claras de su inclinación hacia la idolatría. Aunque las leyes de Moisés advertían contra la adoración de otros dioses, él no mostró reparo en desafiar esas normas. En secreto, envió emisarios a los reinos de Damasco y Samaria para conocer sus cultos y rituales. Mientras los sacerdotes continuaban ofreciendo sacrificios en el altar del templo, el joven monarca ya planeaba introducir nuevos dioses en la tierra de Judá. Los rumores sobre su actitud irreverente comenzaron a extenderse entre los habitantes de Jerusalén. Se decía que había dejado de asistir a las festividades religiosas y que no consultaba a los profetas ni a los sacerdotes antes de tomar decisiones. Sus consejeros más fieles intentaron advertirle del peligro de apartarse de la voluntad de Yahweh, pero él los ignoró.
Veía en ellos a hombres aferrados a un pasado que no ofrecía soluciones reales a los desafíos que enfrentaba su reino. Fue entonces cuando los primeros ídolos comenzaron a aparecer en los rincones de la ciudad. Al principio, eran pequeños símbolos ocultos en las casas de algunos cortesanos, pero pronto Acaz ordenó la construcción de altares en colinas y bajo grandes árboles, como hacían las naciones paganas. Los ancianos de la ciudad recordaban con pesar las advertencias de Moisés sobre la apostasía y la corrupción que traía la idolatría. Sabían que, cada vez que Israel había seguido esos caminos, el desastre no había tardado en llegar. Sin embargo, Acaz no tenía interés en escuchar advertencias. Para él, todo eso era superstición. No tardaron en llegar las voces de amonestación. Isaías, el profeta más influyente en Jerusalén, no permaneció en silencio ante el descaro del rey. Un día, mientras el sol ardía sobre la ciudad, Isaías se presentó ante el palacio y alzó la voz en nombre de Yahweh. «Oh, casa de David, ¿hasta cuándo cansaréis a Dios con vuestra incredulidad?», proclamó con firmeza, sus ojos brillando con un fuego que parecía provenir del mismo cielo. «El Señor os ha sostenido con su mano poderosa, pero habéis desechado su pacto. Vuestro corazón se ha vuelto hacia dioses ajenos, dioses que no ven ni oyen. ¿Acaso os librarán en el día de la calamidad?». Los guardias miraron a Acaz, esperando su orden para silenciar al profeta. Pero el rey no mostró ninguna emoción. Con una sonrisa sarcástica, dio media vuelta y entró en su palacio, ignorando completamente el mensaje. No fue solo Isaías quien levantó la voz contra la decadencia espiritual del rey. Miqueas, otro siervo de Dios, predicó en las calles de Jerusalén, anunciando el juicio que sobrevendría si Judá persistía en su apostasía. «Ay de aquellos que gobiernan con injusticia», clamaba el profeta entre el pueblo. «Habéis torcido la justicia y os habéis inclinado ante ídolos mudos. Pero vendrá el día en que vuestra soberbia será derribada y las naciones os pisotearán como el polvo del camino». El mensaje de los profetas resonaba en cada rincón de Judá, pero Acaz no tenía interés en escuchar. Su desprecio por las advertencias divinas era total. En lugar de arrepentirse, se volvió aún más obstinado. Mandó cerrar algunos de los lugares sagrados de Yahweh, y en su lugar, erigió estatuas de Baal y de Moloc. Su fascinación por estos dioses paganos no era solo un capricho político, sino una convicción personal. Los sacerdotes de Yahweh, impotentes ante la situación, se reunieron en secreto en los atrios del templo. Sabían que la mano de Dios no permanecería inactiva ante tanta perversidad. Se preguntaban cuánto tiempo pasaría antes de que el juicio cayera sobre la nación. Mientras tanto, Acaz continuaba en su rebelión. Su desprecio por la fe de sus antepasados se manifestaba en cada decreto que emitía, en cada altar que erigía a los dioses extranjeros. Lo que aún no comprendía era que cada una de sus decisiones estaba sembrando la semilla de su propia ruina. En los cielos, el juicio de Dios ya se estaba preparando, y aunque el rey de Judá pensaba que podía forjar su propio destino, pronto descubriría que ningún hombre puede desafiar a Yahweh sin enfrentar las consecuencias. La historia apenas comenzaba, y los eventos que estaban por desatarse cambiarían para siempre el destino de la nación. Las sombras se alargaban sobre Jerusalén cuando los primeros martillos resonaron contra la piedra. Obreros y escultores, traídos de tierras extranjeras, trabajaban sin descanso en la restauración de antiguos altares paganos que habían sido destruidos por reyes piadosos en generaciones anteriores.
Ahora, bajo el mandato de Acaz, aquellos vestigios de idolatría resurgían con una nueva gloria. El monarca había tomado su decisión con determinación. No bastaba con abandonar la fe de sus antepasados en su vida personal. Debía asegurarse de que todo Judá siguiera su ejemplo. La adoración a Yahweh sería reducida a un mero recuerdo, mientras los dioses de los pueblos vecinos ocuparían su lugar. La ciudad comenzó a transformarse. En las puertas y en las plazas surgieron pequeños ídolos de Baal, de Astarte y de otros dioses cananeos. Los comerciantes trajeron amuletos y estatuillas de bronce desde Fenicia, y en los mercados se vendían ungüentos y perfumes destinados a los nuevos cultos. Pero lo peor estaba por venir. Acaz no actuaba solo por capricho. Su mirada estaba puesta en los reinos vecinos, en especial en Damasco y en Asiria. Había observado cómo estas naciones, con sus poderosos ejércitos y sus templos imponentes, dominaban la región. Si Judá quería sobrevivir, debía someterse a su influencia. El rey comenzó a estrechar lazos con los gobernantes de esas tierras. Enviaba tributos de oro y plata, extraídos del templo de Yahweh, a los monarcas paganos con la esperanza de asegurar su protección. A cambio, recibía consejeros, sacerdotes extranjeros y arquitectos que le enseñaban las costumbres religiosas de Asiria. El sumo sacerdote Urías, que alguna vez había servido con lealtad en el templo, comenzó a mostrar debilidad ante la presión del rey. Al principio, había tratado de disuadir a Acaz, pero con el tiempo, el miedo y la conveniencia lo hicieron ceder. Para mantener su posición, permitió que el monarca hiciera cambios en la liturgia del templo y en la distribución de los espacios sagrados. Así, los sacrificios a Yahweh comenzaron a disminuir, mientras que las ofrendas a dioses extranjeros aumentaban. Algunos sacerdotes se resistieron, pero la mayoría, temerosos de las represalias, optaron por el silencio. Uno de los cambios más impactantes fue la construcción de altares en las colinas y en los valles de Judá. Hasta entonces, el templo en Jerusalén había sido el único lugar legítimo de adoración, pero Acaz ordenó que los rituales se expandieran a todos los rincones del reino. Los montes altos se convirtieron en centros de culto pagano. Allí, en lo alto, los sacerdotes ofrecían incienso y sacrificios de animales, imitando las prácticas de los pueblos vecinos. Las noches se llenaban de cánticos y danzas rituales, y la gente acudía en masa a estas ceremonias, atraída por la permisividad de los nuevos ritos. El valle de Hinnom, un lugar que había sido olvidado durante generaciones, cobró nueva vida bajo el mandato de Acaz. Allí, los seguidores de Moloc construyeron un santuario donde se llevaban a cabo sacrificios humanos. La visión de aquellas llamas y los gritos de los inocentes estremecían a los justos, pero el rey no mostró remordimiento alguno. Con el auge de la idolatría, aquellos que aún permanecían fieles a Yahweh comenzaron a sufrir persecución. Los profetas, que habían intentado advertir sobre el juicio divino, fueron silenciados con amenazas. Muchos levitas fueron destituidos de sus funciones en el templo, reemplazados por sacerdotes paganos que no temían mezclar los rituales de Judá con prácticas extranjeras. Las festividades tradicionales, como la Pascua y el Día de la Expiación, fueron abandonadas poco a poco. En su lugar, el pueblo celebraba festivales dedicados a dioses extraños, donde la embriaguez y la inmoralidad se normalizaban como parte del culto. Algunos ancianos, que recordaban los tiempos de Uzías y Jotam, se lamentaban en secreto. Temían que la ira de Dios se encendiera contra la nación,
como había ocurrido en tiempos pasados. Sin embargo, el pueblo, embriagado por las nuevas costumbres, parecía ajeno a cualquier advertencia. Acaz veía en cada nuevo altar construido una victoria. Creía que, al abrazar las costumbres de los pueblos poderosos, Judá alcanzaría una nueva era de esplendor. Lo que no sabía era que su reino se dirigía hacia una crisis sin precedentes. Las puertas del mal habían sido abiertas de par en par. La tierra de Judá, que había sido consagrada a Yahweh, estaba siendo profanada. Y aunque el monarca pensaba que podía controlar el destino de su pueblo, la historia demostraría que su rebelión tendría consecuencias devastadoras. La destrucción aún no había llegado, pero ya se avecinaba en el horizonte. Judá, la tierra que una vez había sido consagrada a Yahweh, ahora se encontraba sumida en un sincretismo religioso sin precedentes. La influencia extranjera, promovida por el rey Acaz, había traído consigo la presencia de dioses paganos cuyos nombres resonaban en cada esquina de Jerusalén. Con el tiempo, estos dioses dejaron de ser extraños para convertirse en parte del paisaje cotidiano del reino. Los sacerdotes de Yahweh, aquellos que aún se aferraban a la antigua ley, observaban con horror cómo el pueblo se apartaba cada vez más de su fe. Ya no solo se toleraban las deidades extranjeras, sino que eran veneradas con una devoción creciente. Para muchos, estos nuevos cultos prometían poder, prosperidad y fertilidad, pero en su esencia ocultaban prácticas depravadas y destructivas. Entre todas las divinidades que Acaz introdujo en Judá, Baal ocupaba un lugar preeminente. Su nombre significaba señor o dueño, y era adorado en toda Canaán y Fenicia como el dios del trueno, la lluvia y la fertilidad. Se le representaba con un brazo alzado, sosteniendo un rayo, símbolo de su dominio sobre las tormentas y la naturaleza. Los sacerdotes de Baal afirmaban que su favor traía cosechas abundantes y victorias militares, pero su culto exigía ofrendas costosas. Se levantaban altares en su honor en las colinas y lugares altos, donde los seguidores ofrecían sacrificios de animales, y en ocasiones, de seres humanos. Los ritos a Baal estaban marcados por danzas frenéticas y el derramamiento de sangre. En momentos de crisis, los sacerdotes y adoradores se cortaban con cuchillos y lanzaban al aire cánticos desesperados, buscando atraer la atención de su Dios. Aquellos que aún seguían a Yahweh recordaban con temor la confrontación entre Elías y los profetas de Baal en tiempos pasados, cuando el Dios de Israel había demostrado que solo él tenía poder real. Pero bajo el reinado de Acaz, tales historias eran cada vez menos recordadas. Si el culto a Baal era temible, la adoración a Moloc era aún más siniestra. Representado como una figura imponente con cuerpo de hombre y cabeza de toro, Moloc era el dios al que los amonitas y otras naciones circunvecinas rendían culto con el más cruel de los sacrificios, la sangre de los inocentes. Acaz, cegado por su deseo de asegurar el favor de las naciones poderosas, no dudó en seguir esta práctica abominable. El valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén, se convirtió en el epicentro de estos ritos. Allí, grandes hornos de bronce en forma de ídolos ardían sin cesar, mientras los sacerdotes de Moloc extendían los brazos metálicos de la estatua para recibir a los niños que eran sacrificados en su honor. Las madres, bajo la presión de los sacerdotes y la desesperación de sus circunstancias, entregaban a sus hijos mientras los tambores resonaban para ahogar los gritos de los pequeños. Las llamas consumían los cuerpos, y el humo ascendía como una ofrenda macabra. El pueblo, aterrorizado y fascinado a la vez,
Se preguntaba si acaso este precio garantizaría la protección de Judá. Sin embargo, lo que se estaba gestando era el juicio de Dios sobre una nación que había vendido su alma. Junto a Baal y Moloc, Astarte, conocida también como Asera o Istar, se convirtió en otra de las deidades más veneradas. Su culto, traído desde Fenicia, promovía la fertilidad y la sexualidad desenfrenada. Se creía que Astarte era la madre de la vida, y su adoración estaba marcada por rituales de prostitución sagrada en los templos. Acaz permitió la construcción de templos dedicados a esta diosa, donde hombres y mujeres se entregaban a actos de inmoralidad bajo la supervisión de sacerdotisas y sacerdotes. Se decía que al unirse con estos servidores de la diosa, los adoradores recibían su bendición y aumentaban su prosperidad. Con el paso del tiempo, la influencia de Astarte se infiltró en la moral del pueblo. La castidad y la fidelidad en el matrimonio se convirtieron en conceptos anticuados, y la corrupción se extendió entre las familias de Judá. La perversión se disfrazaba de religión, y los valores que habían definido al pueblo de Dios comenzaron a desmoronarse. El declive espiritual trajo consigo un cambio en todos los ámbitos de la sociedad. La justicia, que antes se regía por la ley de Moisés, fue reemplazada por la corrupción y la violencia. Los jueces y gobernantes, influenciados por los nuevos cultos, favorecían a los poderosos y oprimían a los débiles. La misericordia desapareció de los corazones de muchos. Donde antes los pobres y huérfanos eran protegidos, ahora eran explotados sin piedad. Los extranjeros, que en tiempos de justicia eran acogidos con hospitalidad, ahora eran tratados como mercancía en el creciente comercio de esclavos. Los profetas de Yahweh, aquellos pocos que aún se atrevían a hablar en su nombre, vagaban por las calles denunciando el pecado del pueblo. Sin embargo, sus palabras eran recibidas con burla o con ira. Algunos fueron perseguidos, otros asesinados, y otros se vieron obligados a esconderse en los campos y montañas. Mientras tanto, Acaz, creyendo haber llevado a Judá a una nueva era de esplendor, continuaba fortaleciendo sus alianzas con los reyes paganos. Su corazón estaba completamente endurecido, convencido de que la antigua fe de sus antepasados era solo un obstáculo para el progreso. Sin embargo, lo que no podía ver era que la ruina ya estaba en camino. Las decisiones que había tomado no solo habían corrompido el espíritu de la nación, sino que también habían debilitado su defensa. Judá estaba al borde del colapso, pero Acaz, cegado por su ambición y orgullo, aún no lo comprendía. Las llamas de los altares paganos ardían con fuerza, pero el fuego del juicio de Dios comenzaba a encenderse en los cielos. Las calles de Jerusalén estaban enmudecidas por el miedo. Aunque los mercaderes seguían vendiendo sus productos y la vida cotidiana parecía continuar, un oscuro rumor se propagaba como un incendio voraz. Algo terrible estaba por ocurrir en el valle de Hinnom, un acto que marcaría para siempre el reinado de Acaz. Los sacrificios a Moloc ya no eran un secreto. Durante meses, las llamas habían consumido la carne de inocentes, mientras los tambores y los cánticos acallaban los llantos de los condenados. Pero esta vez, el horror alcanzaría una nueva magnitud. El propio rey de Judá, descendiente de David, estaba dispuesto a entregar lo más preciado que tenía. El pueblo murmuraba con incredulidad. Algunos decían que era solo un rumor, que ni siquiera Acaz se atrevería a tanto. Otros, más conocedores de su impiedad, sabían que el rey era capaz de cualquier cosa con tal de asegurar su dominio y la protección de sus aliados paganos. Acaz llevaba meses preparándose para aquel día.
Influenciado por los sacerdotes amonitas, estaba convencido de que, si ofrecía a su hijo primogénito en sacrificio, Moloc le garantizaría estabilidad en el trono, poder y la seguridad de su reino frente a sus enemigos. Pero más allá de las promesas de los sacerdotes, su decisión escondía otro motivo más profundo: su desprecio absoluto por la fe de sus antepasados. Él no solo quería gobernar Judá, quería transformarla, despojarla de la devoción a Yahweh y convertirla en un reino como los demás, uno en el que los dioses extranjeros fueran la única autoridad espiritual. Desde la primera vez que se había parado frente al ídolo de Moloc en Hinnom, sintió una especie de fascinación oscura. La enorme estatua de bronce, con cabeza de toro y brazos extendidos, le transmitía una sensación de poder absoluto. Había visto a otros reyes entregar a sus hijos a las llamas, y aunque al principio sintió repulsión, la idea comenzó a seducirlo. El día llegó, con un amanecer pesado y sofocante. El sol apenas había ascendido cuando los sacerdotes de Moloc comenzaron los preparativos. Encendieron los hornos de bronce bajo la estatua, y el calor comenzó a intensificarse. Hombres y mujeres vestidos con túnicas rojas danzaban alrededor del fuego, entonando cánticos que resonaban en las laderas del valle. El joven príncipe, un niño de apenas unos años, fue llevado en un cortejo fúnebre. Su madre, una de las esposas del rey, había intentado oponerse, pero fue silenciada y encerrada en el palacio. Algunas sirvientas afirmaban haber escuchado sus gritos de desesperación durante toda la noche, pero no había quien se atreviera a desafiar la voluntad del rey. Akaz, vestido con un manto bordado con símbolos de los dioses paganos, caminaba con solemnidad. Sus ojos estaban vacíos de emoción, como si el acto que estaba a punto de cometer no tuviera ningún peso en su alma. Los testigos del evento apenas podían respirar. Entre la multitud, había sacerdotes de Yahweh que habían acudido en secreto, con la esperanza de que todo fuera una mentira. Pero al ver al rey avanzar, comprendieron que lo peor estaba por suceder. Cuando el niño fue colocado en los brazos metálicos de Moloc, un profundo silencio cayó sobre el valle. Solo el crepitar de las llamas llenaba el aire. Entonces, el sumo sacerdote de Moloc levantó sus manos, y con un gesto solemne, ordenó que la estatua inclinara sus brazos hacia el horno ardiente. Los gritos del niño apenas fueron audibles, ahogados por el estruendo de los tambores y los cánticos rituales. Algunos testigos apartaron la mirada, otros huyeron con horror. Akaz, en cambio, no mostró ninguna reacción. Observó el sacrificio con la misma frialdad con la que un rey observa un acto administrativo. Cuando todo terminó y el humo ascendió al cielo, cerró los ojos y respiró profundamente. Para él, aquello no era más que un paso necesario para consolidar su reinado. El palacio de Akaz se convirtió en un lugar de duelo silencioso. Su esposa, consumida por el dolor, se negó a verlo. Se decía que había roto sus vestiduras y que pasaba los días en su habitación, llorando hasta la extenuación. Los demás hijos del rey vivían en un estado de constante temor. Nadie sabía si Akaz estaría dispuesto a repetir el acto en el futuro. Algunos sirvientes murmuraban que Ezequías, su hijo menor, había sido apartado en secreto por leales seguidores de Yahweh para evitar que corriera el mismo destino. Los consejeros del rey comenzaron a dudar de su cordura. Algunos de los nobles que antes lo apoyaban se distanciaron en silencio, temiendo que su falta de límites terminara arrastrando a toda la nación al desastre. Los profetas de Yahweh, que ya habían advertido sobre la decadencia del reino, no permanecieron en silencio.
Isaías y Miqueas denunciaron el acto con una furia inusitada. «Has contaminado la tierra de Judá con sangre inocente», proclamó Isaías a las puertas del templo. «Creíste que Moloc te daría poder, pero en su lugar has sellado tu ruina. Vendrán días en que esta tierra gemirá por tu pecado, y el juicio de Yahweh no tardará en alcanzarte». Miqueas, por su parte, recorrió las calles de Jerusalén, anunciando lo que se avecinaba. «Jerusalén se tornará en lamento», clamaba. «Los hijos de Judá serán llevados en cautiverio, y vuestras riquezas serán saqueadas. Vosotros, que os habéis apartado del Dios de Israel, seréis consumidos por la espada de las naciones que ahora llamáis aliadas». Pero Acaz no prestó atención a ninguna advertencia. Convencido de su poder, se burló de los profetas y continuó con sus prácticas paganas. Sin embargo, el sacrificio de su hijo fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, el reinado de Acaz comenzó a deteriorarse. Las naciones enemigas, en lugar de temerle, vieron en él a un rey débil y corrupto. Las amenazas de guerra se intensificaron, y el pueblo, cada vez más dividido, empezó a cuestionar su liderazgo. Los seguidores de Yahweh, aunque perseguidos, no dejaron de orar. Sabían que el juicio de Dios no tardaría en llegar. Las llamas de Moloc habían consumido la sangre de los inocentes, pero el fuego de la justicia divina ya comenzaba a arder en el horizonte. El hedor a incienso quemado y a sangre seca aún impregnaba el aire de Jerusalén, como un recordatorio del sacrificio atroz que Acaz había cometido. Pero mientras el rey continuaba hundiéndose en la idolatría y el pueblo se debatía entre la confusión y el miedo, una nueva amenaza se cernía sobre Judá. Desde el norte, el sonido de los tambores de guerra se acercaba. Los reinos de Israel y Siria, antiguos enemigos de Judá, habían forjado una alianza para someter a Jerusalén. Las tropas de Rezín, rey de Siria, y Peca, monarca de Israel, marchaban con determinación, decididos a derrocar a Acaz y colocar en su lugar a un rey que respondiera a sus intereses. Las noticias llegaron rápidamente a la corte de Jerusalén. Los mensajeros que habían escapado de las ciudades del norte traían informes aterradores. Rezín ha tomado Galilea y las tribus de Neftalí han caído bajo su dominio. Gritaban los soldados exhaustos al entrar en la ciudad. El ejército de Peca avanza sin oposición, y pronto estarán a las puertas de Judá. El miedo se propagó como un incendio en el seco terreno de la desesperación. Las murallas de Jerusalén eran fuertes, pero el ejército de Judá era pequeño en comparación con la coalición del norte. En el palacio, Acaz no podía ocultar su preocupación. A pesar de su arrogancia y su confianza en los dioses extranjeros, sabía que las probabilidades no estaban a su favor. La guerra era inminente, y el peso de su reinado caía sobre sus hombros. Los ancianos del reino y los líderes militares se reunieron en consejo. Algunos, aún fieles a la tradición de sus antepasados, suplicaron al rey que buscara la ayuda de Yahweh. «Mi señor, en tiempos pasados, nuestros padres clamaron a Dios y él los libró de sus enemigos», dijo un viejo consejero, con la voz temblorosa por la edad. «Recuerda a David, a Josafat, a Ezequías después de ti. Todos ellos confiaron en Yahweh y fueron salvados. Pero Acaz, con el ceño fruncido y los labios apretados, desechó la idea de inmediato. Pedir ayuda a un Dios que ha permitido que nuestros enemigos se fortalezcan», replicó con sarcasmo. «No. No me arrodillaré ante un poder que ya no nos favorece». Las palabras del rey cayeron como plomo en la sala.
Algunos bajaron la cabeza con resignación, otros sintieron un escalofrío recorrer su espalda. El rey de Judá había rechazado abiertamente al Dios de Israel. Decidido a encontrar una salida por su cuenta, Acaz ideó un plan. En lugar de recurrir a Yahweh, buscaría la protección de Asiria, el imperio más temido de la época. Sin perder tiempo, envió emisarios a Tiglat-Pileser III, el brutal monarca de Asiria. Los mensajeros llevaron consigo una súplica escrita en pergamino, pero también un tributo que escandalizó a muchos: oro y plata tomados del templo de Yahweh. «Soy tu siervo y tu hijo», decía el mensaje de Acaz al rey de Asiria. «Sube y sálvame de los reyes de Siria e Israel, que se han levantado contra mí». Cuando la noticia de la decisión de Acaz se extendió por Judá, los más piadosos quedaron atónitos. El rey de la casa de David, el linaje que debía confiar solo en Yahweh, ahora se presentaba como siervo de un gobernante pagano. En medio del caos, Isaías apareció una vez más. El profeta, vestido con un manto áspero, se dirigió al rey con la autoridad de aquel que hablaba en nombre del Altísimo. «Escucha, oh casa de David», comenzó con firmeza. «No temas a estos dos tizones humeantes, Rezín y Peca. Sus planes de destruir Judá no prosperarán, porque Yahweh ha decretado su ruina». Acaz cruzó los brazos y lanzó una risa incrédula. «¿De qué hablas, profeta?», respondió con desprecio. «¿Acaso no ves el peligro que enfrentamos?». Isaías se acercó y lo miró directamente a los ojos. «Dios mismo te dará una señal», declaró con solemnidad. «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel». Antes de que el niño sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temes será abandonada. Acaz sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se negó a mostrarlo. No entendía del todo las palabras del profeta, pero lo que sí comprendía era que se negaba a confiar en una promesa tan abstracta. «No necesito señales», sentenció con amargura. «Necesito ejércitos». Isaías suspiró con tristeza. «Si no crees, no permanecerás», concluyó antes de darse la vuelta y marcharse. Tiglat-Pileser III no tardó en responder a la súplica de Acaz. Con su ejército imponente, arrasó Damasco y sometió a Siria. Rezín fue ejecutado, y la nación dejó de existir como un reino independiente. Israel también sufrió bajo la mano asiria. Las tropas de Peca fueron masacradas, y gran parte del pueblo de las tribus del norte fue llevado en cautiverio. Acaz, al recibir la noticia, se sintió triunfante. Creyó que su estrategia había funcionado y que había asegurado la estabilidad de Judá. Pero la victoria tenía un precio. Con la intervención asiria, Judá se convirtió en un reino vasallo. Lo que había comenzado como una súplica de ayuda pronto, se convirtió en una obligación de tributo permanente. Tiglat-Pileser III impuso condiciones severas, y Jerusalén quedó sometida a la voluntad de Asiria. Peor aún, la influencia asiria no solo fue militar, sino también religiosa. Los sacerdotes extranjeros trajeron nuevas formas de idolatría, y Acaz, en su afán por congraciarse con su nuevo señor, permitió la instalación de altares asirios en el templo de Yahweh. Las calles de Jerusalén, que una vez habían sido testigos de los himnos sagrados de los levitas, ahora vibraban con los cantos de dioses extranjeros. Los ancianos murmuraban con preocupación. Algunos comprendieron demasiado tarde que al confiar en Asiria, Acaz había firmado la sentencia de dependencia y sometimiento de Judá. Isaías, desde la distancia,
observaba todo con el corazón dolido. Había advertido a Acaz, pero el rey no había querido escuchar. Sin embargo, la profecía del Emmanuel aún permanecía. La destrucción no sería el final. Dios aún tenía un plan, aunque pocos podían verlo en medio de la oscuridad que se cernía sobre la nación. El juicio estaba en marcha, y aunque Acaz creía haber asegurado su reino, en realidad, lo había condenado a la opresión y al exilio. Las columnas del templo de Yahweh, que habían sido testigos de generaciones de oración y sacrificios, brillaban con un resplandor dorado bajo la luz del sol. Pero dentro de sus muros sagrados, un sacrilegio estaba en marcha. Acaz, el rey de Judá, había tomado una decisión que marcaría el destino de su nación para siempre. Con manos temblorosas, pero con una determinación inquebrantable, ordenó que los tesoros del templo fueran retirados. Los levitas, horrorizados, observaron en silencio mientras los cofres de oro, las vasijas sagradas y los utensilios consagrados eran sacados uno por uno. La riqueza que debía ser ofrendada solo a Yahweh estaba siendo arrebatada para otro propósito: comprar la ayuda de un imperio despiadado. El rey Acaz no veía otra salida. Los ejércitos de Israel y Siria habían amenazado con destruir Judá, y aunque los profetas le habían instado a confiar en Yahweh, él ya había tomado su decisión. No creía en un Dios invisible cuando tenía al poderoso Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria, como una opción tangible. «Enviadlo todo», ordenó a sus mensajeros, sin un atisbo de duda en su voz. «Que Tiglat-Pileser vea que soy su siervo y que mi reino está bajo su sombra». Los emisarios partieron de Jerusalén cargados con el oro del templo, las riquezas del palacio real y una carta en la que Acaz se declaraba vasallo del monarca asirio. Era la rendición de Judá, envuelta en el lenguaje de la diplomacia. Cuando el mensaje de Acaz llegó a Nínive, Tiglat-Pileser III sonrió con satisfacción. Era un estratega astuto y sabía que no necesitaba una guerra abierta para someter a los reyes de la región. Todo lo que requería era que se doblegaran voluntariamente ante él. Y Acaz lo había hecho sin resistencia. El ejército asirio se movilizó con la brutalidad que lo caracterizaba. Primero, marchó contra Damasco, la capital de Siria. Las murallas que habían protegido la ciudad durante generaciones fueron reducidas a escombros en cuestión de días. Rezín, el rey de Siria, intentó resistir, pero finalmente fue capturado y ejecutado. Su pueblo fue deportado, y Siria dejó de existir como un reino independiente. Luego, los asirios giraron su atención hacia Israel. Peca, el rey de las 10 tribus del norte, trató de enfrentar la embestida, pero sus ejércitos no pudieron resistir la maquinaria de guerra asiria. En una ofensiva despiadada, Tiglat-Pileser tomó las tierras del norte, arrasó sus ciudades y llevó cautivos a miles de israelitas, esparciéndolos por otras regiones del imperio. Las calles de Samaria, la capital de Israel, quedaron en un silencio sepulcral. Los pocos que quedaron en la tierra temblaban de miedo, sabiendo que su fin se acercaba. La gloria del reino de Israel se desvanecía, cumpliendo así las advertencias de los profetas que habían clamado contra su idolatría y corrupción. Desde Jerusalén, Acaz recibió la noticia de la victoria asiria con alivio. Sus enemigos habían sido derrotados, sin que él tuviera que levantar una espada. Estaba convencido de que había tomado la mejor decisión, sin darse cuenta de que lo que había logrado no era la salvación de Judá, sino su sometimiento. Los días pasaron y la influencia asiria comenzó a permear cada aspecto de la vida en Jerusalén.
Lo que al principio parecía una simple alianza militar se transformó en una colonización cultural y religiosa. Los emisarios asirios llegaban con frecuencia a la ciudad, trayendo nuevas órdenes y exigencias. No bastaba con pagar tributo en oro y plata, Judá debía adoptar las costumbres de su nuevo señor. Los dioses asirios comenzaron a aparecer en los mercados, en las plazas, y finalmente, en el mismo templo de Yahweh. Acaz, fascinado por la grandeza del imperio que lo había salvado, no solo permitió estos cambios, sino que los promovió activamente. Durante una visita a Damasco, quedó impresionado por un altar asirio y decidió que debía haber uno igual en Jerusalén. Cuando regresó, ordenó al sumo sacerdote Urías que diseñara una réplica exacta y que fuera colocada en el mismo templo de Yahweh, desplazando el altar original. «Este es el altar de un imperio invencible», declaró el rey, mientras observaba la construcción con orgullo. Nos hemos aferrado demasiado tiempo a tradiciones obsoletas. Es momento de evolucionar. Los sacerdotes fieles a Yahweh se miraban entre sí, incrédulos. El templo había sido profanado antes, pero nunca con el consentimiento directo del propio rey. Algunos intentaron oponerse, pero fueron silenciados. Otros huyeron, refugiándose en los pocos lugares donde la adoración a Yahweh aún era pura. El pueblo de Judá, viendo la actitud de su monarca, comenzó a inclinarse cada vez más hacia las prácticas paganas. La moral de la nación se desplomó aún más. Los sacrificios a Moloc y Baal no solo continuaron, sino que se volvieron aún más comunes. Las festividades sagradas, como la Pascua y el Yom Kippur, fueron reemplazadas por festivales en honor a dioses extranjeros. La prostitución sagrada y los rituales oscuros se hicieron parte de la vida cotidiana. Yahweh, el Dios que había sacado a Israel de Egipto, fue relegado al olvido, su nombre mencionado solo en susurros por los pocos que aún le temían. Acaz creía que había asegurado su reino, pero la realidad era otra. Judá había perdido su independencia, su identidad y su devoción a Dios. Ya no era una nación consagrada al Altísimo, era un estado vasallo, una sombra de lo que una vez había sido. El pueblo comenzó a sentirse inquieto. La opresión asiria no era solo política, sino espiritual. Habían cambiado su fe por la seguridad, pero la seguridad se convertía rápidamente en esclavitud. En los rincones oscuros de la ciudad, algunos ancianos se reunían para recordar los días en que Judá era una nación santa. En sus corazones, clamaban en silencio, esperando que Yahweh no los hubiera olvidado por completo. Isaías, el profeta que había advertido a Acaz una y otra vez, observaba todo desde la distancia. Sabía que el juicio de Dios estaba en marcha, pero también sabía que la historia aún no había terminado. Porque en medio de la oscuridad, la promesa del Emmanuel aún brillaba. Un día, Dios restauraría a su pueblo. Pero antes de la redención, Judá tendría que enfrentar las consecuencias de su traición. El polvo del camino se arremolinaba tras la caravana real mientras Acaz y su séquito se acercaban a Damasco. La ciudad, recientemente conquistada por Tiglat-Pileser III, todavía mostraba cicatrices de la guerra. Sus calles estaban llenas de escombros, y las marcas de los arietes asirios seguían visibles en las murallas derribadas. Pero a pesar de la devastación, la magnificencia de la cultura asiria resplandecía. Acaz no había viajado hasta allí solo para rendir tributo a su nuevo señor. Su mente estaba ansiosa por absorber la grandeza de aquel imperio, cuya influencia no solo dominaba militarmente,
sino también espiritualmente. No veía en la destrucción de Damasco una advertencia del poder de Yahweh, sino una muestra de la supremacía de los dioses asirios. Durante su estancia en la ciudad, Acaz fue llevado al templo principal, un santuario dedicado a los dioses asirios y arameos. Al cruzar sus puertas, quedó impresionado por la majestuosidad del altar central. Era una estructura imponente, elaborada con piedra negra y decorada con relieves de dragones y toros alados. Sus bordes estaban cubiertos de inscripciones en escritura cuneiforme, proclamando la grandeza de los dioses de Asiria y la victoria de su rey sobre los pueblos conquistados. El altar no solo era una obra de arte, era un símbolo del dominio de Tiglat-Pileser III y de la deidad que, según él, le había concedido la victoria. Para Acaz, ese altar representaba la clave del poder de Asiria. Este es el secreto de su fortaleza, murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de fascinación. Hemos estado aferrados a un Dios invisible, mientras ellos han construido su dominio sobre la presencia tangible de sus dioses. Allí, en aquel santuario extranjero, Acaz tomó una decisión que sellaría la corrupción final del culto en Judá. Sin perder tiempo, Acaz mandó llamar a sus escribas y arquitectos. Ordenó que tomaran medidas detalladas del altar y dibujaran un diseño exacto de su estructura. «Quiero una réplica exacta en Jerusalén», declaró con firmeza. «Este será el nuevo altar de Judá». Los mensajeros partieron de inmediato rumbo a la ciudad santa, llevando consigo los planos del altar de Damasco y una orden personal del rey para Urías, el sumo sacerdote del templo de Yahweh. Cuando Urías recibió el mensaje, su rostro palideció. Sabía lo que esto significaba, pero también sabía que Acaz no aceptaba oposición. El rey estaba decidido a transformar el culto en Judá, y cualquiera que se interpusiera en su camino corría el riesgo de perder la vida. Después de una larga lucha interna, el sacerdote tomó la decisión que lo marcaría para siempre. En lugar de resistirse, accedió a la orden real. Los obreros comenzaron a trabajar de inmediato en la construcción del altar. Día y noche, los artesanos esculpían la piedra, replicando cada detalle del diseño traído desde Damasco. Cuando la estructura estuvo terminada, Urías dio la orden que muchos jamás pensaron escuchar: retiren el altar original. Los levitas que aún eran fieles a Yahweh observaron con impotencia cómo el antiguo altar, el que había sido consagrado para los sacrificios al Dios de Israel, era apartado como si fuera un objeto sin valor. En su lugar, el nuevo altar, la copia exacta del de Damasco, fue erigido en el centro del templo. La noticia se esparció rápidamente por Jerusalén. El pueblo, aunque dividido en su lealtad, quedó en shock al ver que el templo de Yahweh había sido alterado de manera tan drástica. Los ancianos que recordaban la gloria de los días de Uzías y Jotam lloraban al ver cómo la casa de Dios era transformada en un santuario pagano. Los levitas que aún conservaban su fidelidad se reunieron en secreto en los patios del templo. Su desesperación era palpable. «Este no es el altar de Yahweh», susurró uno de los sacerdotes con lágrimas en los ojos. «Este es el altar de un dios extranjero». «¿Qué haremos?», preguntó otro. «¿Permitir que nuestra adoración sea corrompida?». Pero la respuesta fue el silencio. ¿Qué podían hacer? Acaz tenía el poder absoluto, y cualquiera que desafiara sus órdenes se arriesgaba a la muerte. El día de la inauguración llegó, y Acaz se presentó en el templo con orgullo. Vestido con túnicas lujosas, subió los escalones del altar y realizó el primer sacrificio con sus propias manos.
Derramó la sangre de un carnero y esparció su sangre sobre el altar, imitando los rituales de los sacerdotes paganos que había observado en Damasco. Los cantos sagrados de los levitas fueron reemplazados por los murmullos de los sacerdotes asirios, que habían sido invitados a presenciar la ceremonia. Al terminar, Acaz descendió y contempló el altar con satisfacción. «Ahora sí hemos avanzado», dijo con una sonrisa. «Judá ya no es un reino atrasado. Ahora somos parte del mundo civilizado». Pero en los cielos, la mirada de Yahweh se posaba sobre Jerusalén. Lo que Acaz veía como un avance, Dios lo veía como la última gota en la copa de la corrupción. Después de aquel día, el templo de Yahweh dejó de ser un lugar sagrado. El altar de Damasco se convirtió en el centro del culto, y los sacrificios que una vez fueron dedicados a Yahweh ahora eran ofrecidos a dioses extranjeros. Los profetas guardaban luto. El pueblo fiel se escondía en las sombras, temiendo el futuro. Pero lo que Acaz no comprendía era que, al adoptar la religión de Asiria, había sellado la suerte de su reino. Judá ya no era una nación independiente. Su alma estaba vendida, y su destino estaba sellado. El juicio estaba a las puertas. El eco de los martillos y cinceles aún resonaba en los atrios del templo. Las obras en la casa de Yahweh no habían cesado desde la llegada del altar de Damasco. Se destruían estructuras antiguas para dar lugar a más elementos del culto pagano. Lo que alguna vez fue el corazón espiritual de Judá, ahora estaba plagado de símbolos ajenos, y el incienso que se elevaba al cielo ya no era para el Dios de Israel, sino para dioses extranjeros. Pero mientras Acaz celebraba lo que consideraba su gran avance político y religioso, la voz de Dios no había sido silenciada. En medio de la corrupción y el engaño, los profetas aún hablaban, y sus palabras eran como espadas de fuego que perforaban la conciencia de aquellos que aún temían a Yahweh. Las calles de Jerusalén estaban inquietas. Los ciudadanos murmuraban con temor, pues en diferentes rincones de la ciudad se escuchaban mensajes perturbadores. Eran las voces de los profetas, proclamando juicio sobre la nación. Isaías, aquel hombre cuya autoridad espiritual había sido reconocida en generaciones pasadas, recorría la ciudad con el rostro severo y el corazón ardiendo. «Escuchad, oh casa de David», clamó desde las puertas del templo. «Vosotros que habéis cambiado la gloria de Yahweh por la vergüenza de los ídolos. ¿Creéis acaso que el Altísimo permanecerá en silencio para siempre?». El pueblo se congregaba para escuchar, aunque muchos lo hacían con burla. Isaías no temía a nadie más que a Dios. Por cuanto este pueblo ha despreciado la ley de Yahweh y ha puesto su confianza en dioses que no pueden salvar, vendrán días de angustia como nunca antes. Vuestra soberbia será quebrada, y la tierra se llenará de tinieblas. Desde otro punto de la ciudad, la voz de Miqueas se unía a la advertencia. Aunque menos conocido que Isaías, su mensaje era igual de contundente. «Ay de vosotros, que devoráis a los pobres y llenáis vuestras casas con el fruto del engaño», exclamaba, señalando los comerciantes que participaban en los ritos paganos. «Por cuanto habéis llenado la tierra de sangre y corrupción, Yahweh os entregará en manos de vuestros enemigos». El pueblo escuchaba, pero pocos prestaban atención. La voz de los profetas se alzaba con fuerza, pero los corazones estaban endurecidos. Isaías no solo profetizó la inminente caída de Judá, sino que también habló de una esperanza futura. Su mensaje tenía dos capas: la destrucción que vendría sobre la nación a causa de su pecado y la promesa de restauración a través de un Mesías. He aquí,
Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, proclamó en una de sus profecías más impactantes. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Algunos sacerdotes, aquellos que aún conocían la ley y los pactos de Dios, se preguntaban qué significaban estas palabras. En el contexto inmediato, era una señal para la casa de David, una promesa de que Dios aún tenía un propósito con su pueblo. Pero en un sentido mayor, aquella profecía señalaba hacia el futuro, hacia un Redentor que traería salvación no solo a Judá, sino al mundo entero. Pero Acaz no estaba interesado en señales divinas. Su única preocupación era el presente, su trono, su reino, su seguridad política. No veía más allá de su propio tiempo, ni comprendía que las decisiones que estaba tomando condenarían a generaciones enteras. Las palabras de Isaías y Miqueas llegaron a oídos del rey, pero su reacción fue de desprecio absoluto. ¿Quiénes son estos profetas para hablar contra mí?, preguntó, con ira en la voz. ¿Creen que sus palabras cambiarán el destino de Judá? Yo soy el que toma las decisiones aquí. Los consejeros del rey intentaron calmarlo, pero Acaz estaba enfurecido. Ordenad que los profetas sean silenciados, exigió. No permitiré que su fanatismo siembre el miedo en el pueblo. Algunos de sus guardias fueron enviados a buscar a Isaías, pero el profeta ya se había refugiado. Los fieles a Yahweh lo protegían, sabiendo que su vida estaba en peligro. Miqueas, por su parte, continuó predicando con valentía. Pero en lugar de escuchar, Acaz ordenó que sus palabras fueran ignoradas. No hay ningún juicio viniendo sobre Judá, aseguró a sus cortesanos. Mientras tengamos el respaldo de Asiria, nada nos tocará. Pero Acaz se equivocaba. Los profetas no hablaban por sí mismos. Hablaban en nombre del Dios de Israel, y sus palabras nunca eran en vano. La corrupción de Judá había llegado a su punto máximo. La idolatría estaba en cada rincón, la injusticia dominaba la sociedad y los sacrificios humanos continuaban en el valle de Hinnom. Yahweh había enviado advertencias, pero su pueblo no había querido escuchar. La profecía de Isaías pronto se cumpliría. Las tinieblas caerían sobre la nación. La espada de la disciplina de Dios estaba desenvainada, y Judá pronto conocería lo que significaba despreciar al Altísimo. La ciudad de Jerusalén, que en otros tiempos había sido un faro de justicia y rectitud, se encontraba ahora sumida en una profunda oscuridad. El reinado de Acaz había transformado la nación en un lugar de idolatría desenfrenada, corrupción y opresión. La moral del pueblo se había desplomado, y con ella, la esperanza de aquellos que aún recordaban los días en que Judá era una tierra consagrada a Yahweh. Las calles, una vez llenas de comerciantes y niños jugando bajo la sombra de los olivos, estaban ahora dominadas por mercaderes de ídolos, sacerdotes paganos y esclavistas que traficaban con los débiles. Los pobres eran despojados de sus tierras, los huérfanos eran vendidos como sirvientes, y la justicia en los tribunales había sido sustituida por sobornos y favoritismo. El gobierno de Acaz se había convertido en un instrumento de opresión. Aquellos que eran leales al rey prosperaban sin importar cuán corruptos fueran, mientras que los justos sufrían en silencio. Los jueces, que alguna vez habían dictado sentencia basados en la ley de Moisés, ahora fallaban a favor de quienes ofrecían mayores sobornos. Los ancianos que intentaban resistir la injusticia eran perseguidos o eliminados. Nadie estaba a salvo de la avaricia y la maldad que dominaban la nación. El mercado principal de Jerusalén reflejaba este nuevo orden.
Las viudas y los pobres, que antes podían encontrar ayuda en la comunidad, ahora eran echados a un lado sin compasión. Los prestamistas cobraban intereses exorbitantes, y quienes no podían pagar sus deudas eran vendidos como esclavos. Incluso los sacerdotes del templo se habían corrompido. Los sacrificios que antes eran ofrecidos a Yahweh con pureza ahora eran transacciones comerciales. Se cobraban tarifas exorbitantes por cada sacrificio, y aquellos que no podían pagar eran rechazados. El favor de los dioses se compra con oro, proclamaban los nuevos sacerdotes, burlándose del antiguo sistema de justicia y misericordia que Yahweh había establecido. El pueblo de Judá miraba su situación con desesperación. Muchos recordaban los días en que Yahweh había protegido la nación y la había prosperado, pero ahora solo veían miseria a su alrededor. ¿Dónde está nuestro Dios?, preguntaban algunos ancianos, con lágrimas en los ojos. ¿Nos ha abandonado para siempre? Las cosechas eran pobres, el comercio disminuía y las enfermedades se propagaban. El temor se apoderaba de los habitantes de Jerusalén, pues sabían que Asiria, su supuesto aliado, no tardaría en exigir más tributos, sumiendo a la nación en una pobreza aún mayor. Pero lo peor era la sensación de abandono espiritual. El templo, que había sido el corazón de la adoración a Yahweh, ahora era un santuario de deidades extranjeras. El altar de Damasco se alzaba en el centro del lugar sagrado, y el incienso que se quemaba ya no subía en honor al Dios de Israel, sino a ídolos mudos y sin vida. Los antiguos cánticos de alabanza habían sido reemplazados por rituales paganos. En las noches, los tambores y los cánticos de los adoradores de Baal y Astarte resonaban por toda la ciudad, y la prostitución sagrada se había convertido en una práctica común en los patios del templo. Los más fieles a Yahweh sabían que Judá estaba al borde del colapso, pero pocos se atrevían a hablar. La persecución contra los justos era real y despiadada. A pesar de la corrupción generalizada, no todos en Judá habían doblado sus rodillas ante los dioses extranjeros. Había un remanente, un grupo de hombres y mujeres que se negaban a renunciar a su fe en Yahweh. Entre ellos estaban algunos levitas fieles, que aún celebraban los sacrificios en lugares ocultos, lejos de la mirada de Acaz y sus secuaces. Se reunían en casas clandestinas para leer los rollos de la Torá y recordar las promesas de Dios. Uno de ellos, un anciano sacerdote llamado Eleazar, reunió a un pequeño grupo de creyentes en una cueva a las afueras de Jerusalén. Con un rollo de las Escrituras en sus manos, les habló con voz firme. Hermanos, Yahweh no ha abandonado a su pueblo. Él nos prueba, pero su pacto con Abraham, Isaac y Jacob permanece firme. Aunque el rey haya caído en la idolatría, Dios no dejará que Judá sea destruida para siempre. Entre los reunidos estaba un niño de ojos brillantes que escuchaba atentamente. Nadie lo sabía aún, pero aquel niño crecería para cambiar el destino de Judá. Su nombre era Ezequías, hijo de Acaz, y aunque su padre había vendido su alma a los dioses paganos, en su corazón aún ardía la llama de la verdadera fe. Pero el juicio de Dios no tardaría en llegar. Mientras Acaz seguía aferrado a su orgullo y a sus alianzas con Asiria, la nación se tambaleaba al borde de la destrucción. Las palabras de los profetas seguían resonando en las calles, aunque pocos las escuchaban. Porque el juicio de Yahweh es justo, clamaba Isaías desde las afueras de la ciudad. Habéis vendido vuestra alma por un puñado de oro y habéis despreciado al Dios que os salvó. La oscuridad se cernía sobre Judá, pero incluso en medio de la desesperanza, la historia aún no había terminado.
Dios siempre tiene un plan, y aunque el pecado de Acaz había llevado al reino al borde del abismo, una luz aún brillaba en el horizonte. La hora del juicio estaba cerca, pero también lo estaba la redención. El reinado de Acaz se desmoronaba, al igual que su cuerpo debilitado por la enfermedad. Años de idolatría, injusticia y corrupción habían cobrado su precio no solo sobre la nación, sino también sobre el propio rey. Su piel estaba pálida, su aliento pesado y sus noches llenas de pesadillas que lo hacían temblar en su lecho de muerte. Ya no era el hombre orgulloso que había traído altares paganos a Jerusalén. En sus últimos días, el terror se apoderó de su mente. Veía sombras en las esquinas de su habitación, sentía la presencia de algo más allá de lo físico, algo que no podía comprender ni controlar. El rey que había despreciado las advertencias de Yahweh ahora temía lo que le esperaba después de la muerte. El reino de Judá, que Acaz había intentado consolidar mediante alianzas con Asiria, estaba en peor estado que nunca. La ayuda de Tiglat-Pileser III no había sido gratuita. Judá se había convertido en un estado vasallo, un reino obligado a pagar tributo constante a sus amos asirios. El templo de Yahweh estaba profanado, la justicia en el país era inexistente, y el pueblo sufría en pobreza e incertidumbre. Los pocos fieles a Yahweh seguían orando en secreto, esperando el día en que su Dios interviniera. Sabían que Judá había caído en la oscuridad, pero también confiaban en las profecías de restauración que Isaías había proclamado. Miqueas había advertido que el pecado traería juicio, pero también hablaba de un futuro en el que Dios levantaría un gobernante justo que restauraría la nación. Vendrá un día en que de Belén saldrá un rey, dijo en una de sus visiones. Uno cuyo dominio no será como el de Acaz, sino eterno y lleno de justicia. Uno de los mayores temores de Acaz en su lecho de muerte no era solo la enfermedad que lo consumía, sino el destino de su linaje. Aunque había entregado a su propio hijo a los fuegos de Moloc, aún quedaban descendientes que podrían heredar su trono. Sin embargo, las palabras de los profetas lo perseguían. Por cuanto te has apartado de Yahweh, tu descendencia sufrirá. El trono de David no será destruido, pero tú serás olvidado, y el justo tomará tu lugar. Acaz no comprendía completamente estas palabras, pero sabía que su hijo, Ezequías, no seguía su camino. A pesar de haber crecido en medio de la idolatría y la corrupción, el joven había mostrado una inclinación diferente, un corazón que anhelaba algo más. Ezequías había pasado años observando el desastre del reinado de su padre. Sabía que si alguna vez ascendía al trono, debía tomar un camino diferente. Finalmente, el día llegó. Acaz exhaló su último aliento en su lecho real, pero no hubo luto verdadero por él. Los príncipes y nobles de Judá sabían que su muerte no era una pérdida, sino el final de un reinado que había traído desgracia a la nación. Cuando se planteó la cuestión de su entierro, los ancianos de la corte debatieron. Por tradición, los reyes de Judá eran sepultados en las tumbas reales, junto con los monarcas piadosos como David, Salomón, Asa y Josafat. Pero Acaz no era digno de ese honor. No puede descansar con los reyes justos, declararon los ancianos. Así, su cuerpo fue enterrado en Jerusalén, pero lejos de las tumbas de los reyes piadosos. No hubo grandes ceremonias, ni multitudes llorando su partida. Su reinado había sido de corrupción, y su memoria quedaría como una advertencia para las generaciones futuras. Con la muerte de Acaz, una nueva esperanza surgió en Judá. Su hijo, Ezequías, ascendió al trono.
Aunque su padre había dejado una nación en ruinas, el joven rey tenía algo que Acaz nunca tuvo: un corazón dispuesto a buscar a Yahweh. Las profecías de Isaías y Miqueas aún resonaban en el aire, y los fieles comenzaron a ver señales de que la restauración estaba cerca. El camino sería difícil, pero Judá aún no estaba perdida. Dios había sido testigo de la corrupción de Acaz, pero también tenía un plan para redimir a su pueblo. El reinado del justo estaba por comenzar. Las campanas de la ciudad resonaban por todo Jerusalén. El reinado de Acaz había llegado a su fin, y con él, una era de tinieblas y corrupción. Aunque la nación estaba en ruinas, una nueva esperanza comenzaba a emerger. En el palacio real, los nobles y ancianos de Judá se reunieron para proclamar al nuevo rey. Ezequías, hijo de Acaz, ascendió al trono, pero a diferencia de su padre, su corazón no estaba inclinado hacia los dioses extranjeros ni hacia los pactos con imperios paganos. Desde su juventud, había observado la devastación causada por la idolatría y la injusticia, y en su interior ardía un deseo de cambio. No permitiría que Judá siguiera el mismo camino. Su primer acto como rey no fue fortalecer el ejército ni buscar alianzas políticas. Su primera decisión fue restaurar la adoración a Yahweh. Los días siguientes a su coronación fueron marcados por decretos que sorprendieron a toda la nación. «Reúnan a los sacerdotes y levitas», ordenó Ezequías. Los ancianos y sacerdotes fieles, que habían sido relegados al olvido durante el reinado de Acaz, fueron llamados de nuevo al servicio. Se reunieron en el palacio, algunos con lágrimas en los ojos, pues por mucho tiempo habían temido que la adoración a Yahweh nunca sería restaurada. Ezequías los miró con determinación. «Mi padre apartó a Judá de Yahweh», declaró con voz firme. «Profanó el templo, entregó nuestro pueblo a la idolatría y trajo sobre nosotros la opresión de los asirios. Pero no todo está perdido. Aún podemos volvernos a Yahweh, y Él tendrá misericordia de nosotros». El llamado a la restauración había comenzado. El primer objetivo de Ezequías fue el templo de Yahweh, aquel lugar sagrado que su padre había profanado con ídolos paganos y altares a dioses extranjeros. Junto a los levitas y sacerdotes, Ezequías caminó por los atrios del templo y contempló con tristeza la destrucción. El altar original de Yahweh había sido reemplazado por la réplica del altar de Damasco, y en los patios del santuario aún se encontraban símbolos de Astarté, Baal y Moloc. «Limpien este lugar», ordenó con determinación. Durante días, los levitas trabajaron sin descanso. Destruyeron los altares paganos, arrancaron las estatuas de los dioses extranjeros y expulsaron a los sacerdotes idólatras que habían corrompido el santuario. El fuego ardió en los patios mientras las imágenes de Baal y Moloc eran reducidas a cenizas. Finalmente, los utensilios sagrados que habían sido removidos fueron restaurados, y el altar de Yahweh fue reconstruido. Cuando todo estuvo listo, los sacerdotes volvieron a consagrarse en oración, y el incienso subió una vez más en honor al Dios de Israel. Por primera vez en muchos años, el templo de Yahweh volvió a ser un lugar de adoración verdadera. Ezequías no se detuvo solo en la restauración del templo. Sabía que debía hacer algo más grande, algo que uniera a la nación en arrepentimiento. Decidió celebrar la Pascua, una festividad que por años había sido ignorada por el pueblo. «Enviad mensajeros a todo Judá y a lo que queda de Israel», ordenó. «Convocad a todos los que temen a Yahweh para que celebremos la Pascua como en los días antiguos». Los mensajeros recorrieron las aldeas y ciudades,
llevando la proclamación real. Muchos se burlaron de ellos, pues el pueblo estaba aún dividido y muchos dudaban que la restauración fuera posible. Pero otros lloraron al escuchar la invitación, pues recordaban los días en que Judá había sido una nación consagrada a Yahweh. Cuando llegó el día señalado, multitudes comenzaron a congregarse en Jerusalén. Desde Judá y las tribus del norte, aquellos que aún temían a Dios viajaron para participar en la festividad. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios de expiación por la nación, y el pueblo se inclinó en reverencia, reconociendo su pecado y buscando la misericordia de Dios. Por primera vez en generaciones, el pueblo de Judá volvió a experimentar la comunión con Yahweh. La Pascua marcó el inicio de una restauración nacional. Tras la celebración, el fervor del pueblo creció, y en toda la tierra de Judá, la gente comenzó a destruir altares paganos, derribar imágenes de ídolos y volver a Yahweh con sinceridad. Ezequías había logrado lo que parecía imposible: iniciar un despertar espiritual en una nación que había estado al borde de la destrucción. El camino aún sería difícil. Los enemigos de Judá no habían desaparecido, y las consecuencias del pecado de Acaz aún acechaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, la nación tenía esperanza. La luz de Yahweh había vuelto a brillar en Judá. El polvo del tiempo cubrió las ruinas de los altares paganos que una vez dominaron Judá. Los días de Acaz habían quedado en el pasado, pero su sombra aún se alzaba como una advertencia para las generaciones futuras. Aunque su reinado había terminado, sus consecuencias se sintieron durante años. Fue un periodo marcado por la idolatría, la corrupción y la traición a Yahweh. Sin embargo, de esa oscuridad emergió un nuevo amanecer bajo el liderazgo de su hijo, Ezequías. Ahora, mientras el pueblo reconstruía su fe, los ancianos y los profetas reflexionaban sobre la tragedia del reinado de Acaz y las lecciones que debía dejar para la posteridad. Acaz pasaría a la historia no como un rey fuerte ni como un líder visionario, sino como un hombre que rechazó a Yahweh y arrastró a su pueblo hacia el abismo. Bajo su gobierno, se profanó el templo de Yahweh y se sustituyó el altar sagrado por una copia del altar de Damasco. La nación se hundió en la idolatría, sacrificando incluso a niños en honor a Moloc. Se despreció la ley de Dios, permitiendo la injusticia, la opresión y la inmoralidad. Judá perdió su independencia al volverse un vasallo de Asiria, entregando el oro del templo para asegurar una alianza efímera. La fe verdadera fue perseguida y reducida al silencio. En sus últimos años, Acaz enfermó y vivió atormentado por el miedo a la muerte, pero nunca buscó el perdón de Dios. Su propio pueblo se negó a honrarlo después de su muerte, evitando enterrarlo con los reyes piadosos. Su historia quedó escrita como un recordatorio del desastre que ocurre cuando un líder rechaza a Dios y confía en sus propias fuerzas. El reinado de Acaz no es solo un relato histórico, sino una advertencia temporal. Su historia refleja lo que sucede cuando las personas, las familias y las naciones deciden apartarse de Dios en favor de su propio entendimiento. 1. El peligro de la idolatría moderna. Aunque hoy en día ya no se ven templos de Baal o sacrificios a Moloc, la idolatría sigue existiendo en otras formas. Puede manifestarse en el amor desmedido por el dinero, el poder, la fama o el placer, cuando estas cosas se convierten en el centro de la vida en lugar de Dios. 2. La consecuencia de rechazar a Dios. Acaz pensó que podía depender de alianzas humanas para protegerse, pero al hacerlo, condenó a su pueblo a la opresión. Hoy, muchos confían en su propia fuerza, en sistemas humanos o filosofía sin Dios,
solo para descubrir que tarde o temprano, esas soluciones los llevan a la desesperación. 3. La importancia del liderazgo justo. La diferencia entre Acaz y Ezequías demuestra que un líder puede llevar a su pueblo a la ruina o a la restauración. Esto aplica no solo a los gobernantes, sino también a padres, pastores, maestros y cualquier persona con influencia sobre otros. La responsabilidad de guiar con rectitud es crucial. 4. El poder de la restauración y el arrepentimiento. No importa cuán oscura sea una situación, Dios siempre ofrece una oportunidad de restauración. Judá parecía estar perdida después de Acaz, pero cuando Ezequías decidió volver a Yahweh, la nación experimentó un renacer espiritual. Esto nos recuerda que, sin importar qué tan lejos alguien se haya apartado de Dios, siempre hay esperanza si hay arrepentimiento sincero. La historia de Acaz y Ezequías nos deja una elección clara. Podemos seguir el camino de la rebelión y la idolatría, o podemos optar por la restauración y la fidelidad a Dios. Los profetas de su tiempo clamaban al pueblo para que regresara a Yahweh. Hoy, la voz de Dios sigue llamando a las naciones, a las familias y a cada individuo a vivir en comunión con Él. El destino de Judá bajo Acaz fue oscuro, pero la restauración bajo Ezequías nos recuerda que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a recibir a quienes se vuelven a Él con un corazón sincero. El reinado de Acaz fue un testimonio del desastre que ocurre cuando un líder y su pueblo se apartan de Dios, pero la historia no terminó en la oscuridad. A través de la vida de su hijo Ezequías, vemos que Dios siempre tiene un plan de restauración para aquellos que deciden volverse a Él con sinceridad. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia y una lección para nuestra generación. Hoy seguimos enfrentando las mismas decisiones. ¿Seguiremos los caminos de este mundo, confiando nuestras propias fuerzas y deseos? ¿O buscaremos a Dios con todo nuestro corazón, como lo hizo Ezequías, para ver su mano obrar en nuestras vidas? La historia de Judá nos muestra que la fidelidad a Dios trae restauración, mientras que el rechazo a Él solo conduce al sufrimiento. Elige hoy el camino de la vida, la verdad y la justicia. Dios sigue llamando a su pueblo a regresar a Él. Si te ha gustado este estudio profundo sobre el rey Acaz y su impacto en la historia de Judá, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos vídeos sobre profecías, historia bíblica y enseñanzas poderosas de la palabra de Dios. Déjame tu comentario con tu opinión sobre esta historia. ¿Qué enseñanza te deja el reinado de Acaz? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Ezequías en nuestro tiempo? Y no olvides compartir este vídeo con amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la verdad de la Biblia y el llamado de Dios para nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.